están? Bienvenidos a tu podcast favorito, Tu Despertar. Yo soy Erika, creadora de Conciencia al Máximo, y como siempre me acompañan. Hola, yo soy Maurín, mentora holística. Hola, yo soy Paola, creadora de Auténticamente. Muy bien, chicos, gracias a nuestros oyentes por estar aquí con nosotras. Como saben, en muchos países de donde nosotros vivimos, en este mes, en el mes de junio, se celebra el Día del Padre. Y justamente nuestro episodio está dedicado a ese ser también importante en nuestras vidas, que se llama papá. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el rol del padre está malentendido en nuestra sociedad, ¿verdad, chicas? A veces malinterpretamos muchas veces el rol del padre. Entonces, empecemos preguntándonos, ¿qué significa ser padre? Como pueden ver, cada persona puede tener una definición, un concepto diferente de qué es ser padre o qué significa ser padre. Entonces, yo les quiero compartir un concepto que encontré, que dice lo siguiente, ¿no? Ser padre es un proceso gradual que comienza con la decisión de tener y hacerse cargo de un niño. La paternidad puede ser entendida entonces como el proceso psicoafectivo por el cual un hombre realice una serie de actividades en lo concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de los hijos, jugando un importante y único rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre, pero a la vez complementario a ella. Entonces, justamente para entender un poquito sobre este concepto, el día de hoy tenemos un invitado especial que nos compartirá un poquito de su experiencia en este proceso de ser padre. Entonces vamos a dar la más calurosa bienvenida a Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme a su podcast, chicas. Bueno, estoy muy emocionado y contento de poder participar en este espacio. Bueno, y estoy aquí para lo que quieran saber, ¿no? Para lo que quieran preguntar. Mi rol es nuevo como padre, pero creo que puedo dar conceptos que tal vez ustedes estén buscando, ¿no? O al menos los que recién he logrado pasar como padre, ¿no? Nos va a encantar saber todo eso. Así que te vamos a hacer muchas preguntas. No, mentira. Muy bien, Rubén, cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto eres padre? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué es lo que haces? Sí, bueno, mi nombre es Rubén Martínez, soy natal de la ciudad de Piura, vivo aquí en Cusco 16 años, me he dedicado a muchas cosas. Laboralmente hablando, yo diría que soy un emprendedor. Lo dejaría así nada más porque tengo muchas formas de ver el tema laboral. Ahora, tengo ya algo de 2 años y unos días de ser padre. Mi hijo nació el 28 de mayo, hace poco, acaba de cumplir 2 años. Y bueno, la experiencia de padre, aunque es bastante agotada, es muy bonita, ¿no? En resumidas cuentas, eso podría decir como papá. Rubén, como muchos ya sabemos que el rol de mamá es muy conocido dentro de nuestro medio. El de papá, bueno, al menos desde mi experiencia, tampoco es que tenga muchos conocidos que hayan cumplido ese rol. Pero hay algo que me intriga mucho, es respecto a la llegada del bebé. Yo sé que las mamás, he hablado con muchas mamás, cómo se sienten ya teniendo al bebé dentro de ellas y todo eso, pero me gustaría saber cuál es la experiencia de los padres al saber que van a tener un hijo. Desde que te enteras para ser papá hasta el momento que nace. ¿Cómo Sí, lo bueno, llevan? en inicio es un periodo muy difícil. Cuando tu hijo se viene de pronto, y vamos a decirlo así de frente y sin tapujos, cuando no lo planificaste y de pronto apareció que vas a ser padre, es difícil. Y el que diga de que no le pasó esto y que no es difícil está mintiendo, porque más aún si tienes una vida bastante abierta, ¿no? Como soltero, sientes que te está limitando, sientes que te está cortando las alas, sientes que tu mundo se te está viniendo abajo, sientes de que no quieres tenerlo, pero dices, no, pero ¿cómo voy a hacer esto? Se te vienen un montón de cosas a la cabeza. Eso es la etapa inicial, por así decirlo, cuando uno se entera de que va a ser papá. Yo creo de que eso le pasa a la mayoría.
Que te lo digan o no es cuestión de ellos, pero la mayoría pensamos o sentimos las cosas de esa forma. Como te digo, más aún si las cosas no están planificadas ya para tener el hijo. Con el pasar del tiempo, cuando aceptas esto, haces la idea de una forma más tuya y empiezas a afrontar esta situación no con cariño. Yo creo que todavía no nace el cariño porque acabas de salir como que de un susto, ¿no? Digámoslo así, acabas de salir de un susto, entonces empiezas a tenerlo solo como una responsabilidad y empiezas a decir, bueno, pues ahora soy papá, tengo que cumplir con mi rol de papá. Al cabo de los días, porque eso es lo que me pasó a mí, calculo después de unos 15 días que acepté esa responsabilidad, en mi caso, de forma emocional, no es que nunca la haya aceptado, sino que como persona, ¿no? Empecé a aceptarlo. Yo creo de que no solo la responsabilidad llegó a mí, sino que empezaron a salir emociones. La responsabilidad empieza a sacarte emociones, como por ejemplo, la responsabilidad de llevar a tu señora a la cita con el médico. Al principio de repente te puede caer pesado, ¿no? Y puedes decir, pucha, pero tengo que hacer esto. Vas. Cuando vas de repente a la cita con el ginecólogo y ves la ecografía y ves un puntito que se mueve o un corazoncito o un puntito que se mueve y te dicen que es el corazón, empiezas ya a tener emociones por tu hijo. Y empiezas a decir, wow, es mi hijo. Y eso no solamente se le da a las mamás, ¿sabes? Es mentira de que solo las mamás es las que se ponen sensibles, no, para nada. Como papá empiezas a ser más fuerte y más débil a la vez, porque sabes de que una pequeña vida está en tus manos y depende mucho de ti. Yo, por ejemplo, tenía la gran ilusión de que mi hijo sea mujer. Yo siempre había pensado de que mi primer hijo sea mujer, ¿no? Y tal es así que yo, bueno, fuimos al ginecólogo y el ginecólogo se adelantó a decir de que sí había una probabilidad de que sea mujer porque todavía no se podía ver el sexo porque tenía recién 3 meses, y yo alentaba esa esperanza. Al cuarto mes, casi quinto mes, cuando fuimos nuevamente al ginecólogo, me dijo que era varón y wow, muy shock. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no esperaba eso, no era, toda mi vida había querido ser papá de una niña, ¿no? Primero de una niña y luego de repente de un niño. Fue como que se me desmoronó todo, ¿no? Se me desmoronó el castillo que había armado y no les miento, duré como 2 días en shock por este tema, ¿no? Porque no acababa de asimilarlo. Sin embargo, cuando mi señora se pone mal, bueno, parece que tenía una amenaza de aborto o algo, y yo de lo que estaba trabajando tuve que salir corriendo para ir al hospital a ver qué era lo que pasaba. Empecé a sentir de que no tenía que ver nada el sexo de mi hijo, sino que era mi hijo, y tenía que acudir a él, y tenía que velar por él. Y ahí fue donde nació ese sentimiento especial por mi hijo, por Rafael. No era de que lo haya estado rechazando, simplemente que todavía no salía de ese shock, ¿no? De que me habían dado la noticia contraria a lo que yo quería. Y empecé a sentir ese cariño como nunca antes lo había sentido. Y hasta ahora mantengo ese cariño y cada día crece más. Y no me arrepiento de que mi hijo sea varón. Es más, si me dieran la oportunidad de decirme si retrocedieras el tiempo y tendrías la posibilidad de que tu hijo nazca mujer, yo diría no, está bien como es, como varón. No, adoro, amo a mi hijo. Y yo creo de que es algo muy bonito que te pasen este tipo de cosas, este tipo de controversias, pero al final se siente, yo creo que igual. No tengo ninguna diferencia en que, no sé, en que haya sido varoncito o mujercita. Creo que en los dos casos los hubiera amado igual, ¿no? O los amo, lo amaría igual. Así es. Ok, gracias Rubén. Realmente muy interesante este proceso que cuentas. Y a mí me gustaría saber que, bueno, yo creo que has experimentado dos roles de padre, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Uno, como hijo que tiene su padre o que tuvo su padre, y ahora tú
como padre que tiene su hijo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber si has encontrado alguna diferencia y similitudes en esos roles que tú has experimentado, tanto como hijo y ahora como padre. Mira, no soy mucho de hablar de mis padres porque personalmente con mi padre no he tenido una bonita experiencia, pero eso, el que no haya tenido una bonita experiencia, me lleva a que yo pueda volcar todo el cariño que tal vez hubiera querido recibir en mi hijo. Yo siempre hubiera querido tener un papá, no solamente a quien admirar, no solamente a quien acudir cuando estoy en problemas, sino también alguien que sea mi mentor. Y yo creo de que eso es lo que quiero ser para mi hijo, un mentor. Más que diga mi papá o cuando esté en problemas que se asuste y diga, oh, mi papá y ahora me va a matar, que diga, wow, estoy en problemas, es hora de llamar a papá. Creo que eso es lo que quiero lograr con mi hijo. También imagino que tu hijo durante esos 2 años te ha dado de cierta forma mentoría. ¿Cuál crees que fue Sí, tu mayor enseñanza, la mayor enseñanza que te dio tu hijo hasta el momento? Ya sea como persona, como papá, como ser humano. es verdad, yo creo de que todos los días mi hijo me enseña algo nuevo. Eh, es difícil, no es fácil ser papá, no es fácil. Más aún si no eres solamente el papá que da el dinero, sino el típico papá, ¿no? Porque la mayoría de papás antiguos particularmente, no digo todos, ¿no? Pero sí la mayoría eran los que daban el dinero y bueno, pues se olvidaban del hijo, ¿no? Y el hijo lo criaba la mamá y el papá era el del terror, ¿no? El que le tenía miedo cuando llegaba de trabajar, ¿no? Le voy a decir a tu papá, era la típica que decía la mamá, ¿no? La típica frase. Bueno, yo creo que lo que más me ha enseñado es la perseverancia y el poder aceptar un reto nuevo cada día. Yo creo que eso es lo que más podría resaltar. Perseverancia, ¿por qué? Porque justo mi hijo se viene en este tiempo, ¿no? Del encierro y de todo el tema sanitario en el que estamos. Y bueno, pues los tiempos se pusieron un poco difíciles y uno ya no vela por uno mismo, sino que hay una persona chiquitita, no tuya, que por quien tienes que velar y que no puedes desfallecer, no puedes bajar la guardia, así que tienes que ser perseverante en lo que hagas, en tus decisiones, en lo que tengas que hacer, no debes rendirte. Yo creo que esa fue una de las mayores enseñanzas que me dio mi hijo y sobre todo la adaptación. ¿Por qué la adaptación? Porque hay cosas nuevas en las que a veces no sé ni siquiera qué hacer. Como papá, a veces me quedo con mi hijo y de pronto, no sé, tengo que cambiarle el pañal, ¿no? Y no sé si la cintita va para este lado, si va para este lado, no sé si es que mi hijo cuando empieza de repente, no sé, a sentirse incómodo, tiene sed o tiene hambre. Eh, a veces el llanto empieza a abrumarte de tal forma que ni siquiera sabes qué hacer, pero tienes que calmarte y tienes que decir, bueno, a ver, hijo, ¿qué es lo que quieres? Y peor si tu hijo no habla, te sientes más encerrado. Entonces tienes que empezar a adaptarte a tu hijo, empezar a adaptarte eh, a lo que él podría necesitar en ese momento. Y eso es algo que te hace más experto como papá. Tal vez si estaría trabajando todo el tiempo y no vería a mi hijo como lo veo, tal vez sería otra cosa, ¿no? Porque no tendría que cambiarle a veces los pañales, no tendría que a veces prepararle la comida, no tendría que saber qué cosa toma, ¿no? Qué cosa le hace daño, qué cosa no le hace daño, cómo taparlo, cómo hacerlo dormir, etcétera, etcétera. Es difícil para uno como papá, pero la adaptación es algo que rescato mucho y es algo que mi hijo me ha enseñado bastante. Cada día adaptarme a algo nuevo. Quizás es Ok. algo que hay que agradecer a la pandemia también. Te ha ayudado a darte la oportunidad de conocer a tu hijo en ese ámbito, ¿no? Porque quién sabe si de repente no hubiese ocurrido esta situación, pues trabajarías igual que antes, en la misma rutina, y quizás no te hubieses dado esta oportunidad. Pues
supongo que a todo hay que sacarle el aprendizaje y Sí, lo sí, bueno. sí, sí, eso tienes mucha razón, Yuli. Yo siempre digo, ¿no? De lo malo, siempre sacarle algo bueno, ¿no? Y este encierro en realidad nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado desde emprender desde casa, desde no aburrirte, desde ver cómo haces las cosas sin que de repente descuides eh, el traer un pan a casa, el ver a tu familia, no sé, tantas cosas. Pero sí, tienes mucha razón. Este encierro nos ha enseñado bastante, ¿no? Y tal vez la ventaja que se puede sacar es el de pasar más tiempo con tu hijo y aprender más. Claro, yo quería retomar el punto de que mencionaste sobre el cariño, ¿no? Mencionaste que en tu experiencia como hijo, que de parte de tu papá no habías tenido como una relación tan cercana y ahora que eres padre, tú estás como dándole más cariño del que a ti te hubiera gustado recibir, digamos, de tu padre hacia tu hijo, ¿verdad? Como ya sabemos, cuando uno se convierte en madre, hablando de las mujeres, dentro de su cuerpo ocurre una serie de reacciones, te empieza a segregar más hormonas, ¿no? Que cuando la mujer está embarazada empieza a segregar más hormonas y cuando nace, o sea, hay una hormona principal que se llama la oxitocina que hace que esa relación con la mamá y el hijo sea muy fuerte, ¿no? Entonces vemos como que el cariño de la mamá es muy apegada hacia el hijo, ¿no? Y la mamá está que siempre que vela, que a cualquiera, cualquier cosa que le pase al hijo ella está atenta, ¿verdad? Eso es lo que básicamente es lo que se ve en la mamá, digamos, ¿no? En ese rol de mamá que muchos hemos experimentado, ¿cierto? Ahora mi pregunta va que esa es la química cerebral de la mamá, pero ¿qué es lo que pasa con el papá? ¿Cómo tú, papá masculino, cómo tú podrías definir ese lenguaje del amor? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo o sea, cómo tú desde tu perspectiva lo expresarías? Ya sabemos que la mamá es como que está preocupada por todo, ¿no? Que no le pase esto, atenta a todo, pero ¿en tu caso también es así o notas ciertas diferencias? Mira, para empezar, la Ujú, conexión que yo he tenido con mi hijo, no sé ujú, si será única, pero yo creo que es bastante especial porque desde muy pequeño, parece cosa de ujú, locos, pero yo sentía que él se lograba comunicar conmigo desde el vientre de su mamá, tanto así que yo sabía ujú. lo que a veces él quería, ¿no? Y cómo, no lo sé, simplemente yo tenía esa sensación y me llegaba a mí. Por poner un ejemplo, ¿no? En algún momento, mi señora tenía una pesadilla Ujú, y ni siquiera se estaba moviendo ni nada en la noche. Y yo sentí como si mi hijo me estuviera llamando y la desperté y de verdad tenía una pesadilla. Eso fue algo impresionante. En otra ocasión, ya había nacido y yo estaba en el trabajo y de pronto se me ocurre, se me viene a la mente y al corazón, porque era así, ¿no? Una conexión de mente y corazón, se me viene ujú, la idea de que mi hijo tenía sed. Entonces le llamo a su mamá y le digo, ¿sabes qué? Dale algo de tomar porque el bebé tiene sed. Y me dice, pero ¿y por qué me dices eso? ¿Tú cómo sabes? Dale algo de tomar, tiene sed. Y verdad, le preparó, le dijo, y después de 10 minutos me escribe y me dice, ¿y tú cómo sabías que tenía sed? No sé, solo lo supe. Yo creo de que esas conexiones son conexiones muy ujú, especiales. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa muy a menudo, ¿no? Y con mi hijo me pasa bastante. Pero más que esa conexión, que yo creo que es algo especial, la conexión del amor que le tengo hacia mi hijo, yo creo que es una conexión que nunca antes he experimentado con ninguna mujer, ni con mi mamá, ni con ningún familiar, ni con nadie. La conexión de un padre hacia un hijo es lo mejor que te puede pasar. Hablando de conexiones emocionales, yo creo que hay dos tipos de papás, ¿no? El papá que imita a su padre y el que quiere hacer todo diferente. En mi caso, yo soy una de las personas que quiero hacer todo diferente, ujú. en el sentido bueno, ¿no? Si de repente a mí no me dieron cariño, le doy cariño. Si conmigo fueron irresponsables, yo tratar de ser responsable. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que verte no como un papá, tiene que verte como un amigo, un héroe, tiene que verte como
el mejor cocinero, tiene que ser deportista, tiene que ser de todo un poco, tiene que ser de todo un poco para que le puedas enseñar a tu hijo con el ejemplo, ¿no? Porque sería feo que tu hijo llegue pues a los 10, 11 años y no sepa ni freír un huevo, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el hecho de a veces mimarlos demasiado. Yo creo que el cariño va de la mano con enseñarles, ¿no? Y enseñarles no solamente con decirles cómo debe hacer las cosas, sino también con el ejemplo. Y más aún si ves a tu papá que lo tomas como un ejemplo, como un mentor, como alguien a seguir, entonces tu hijo no va a ser necesario que le enseñes, simplemente te va a seguir. Para mí eso es lo importante con mi hijo. El amor incondicional que tienen también las mamás, lo tienen los papás, y me doy cuenta que no relacionamos mucho este amor incondicional del lado masculino o paterno. Sin embargo, también tiene miedo, así como la mujer, ¿no? Cuando nos contaba en el anterior episodio, me daba miedo la primera vez de querer aplastarla, que se asfixie, en estado físico, pero también otros tipos de miedos como mamá. Y en el caso del hombre, como papá, ¿cuál crees que has sentido mayor miedo desde que nació hasta ahora, ¿no? ¿Cuál fue? Yo creo que el miedo que siempre he tenido es general, es que mi hijo esté bien, es que mi hijo, no miedo, sino es un deseo, que mi hijo disfrute de la vida en su esplendor. Creo que eso es lo que siempre yo he querido desde que mi hijo estaba en el vientre de su mamá. Es por eso de que yo trataba de hacerle los chequeos, todos los chequeos se los hice en Lima, porque quería darle lo mejor desde el inicio, ¿no? Y que lo vean bien, si es que estaba bien, si hacía falta que de repente, no sé, pues darle vitaminas o lo que sea. Bueno, también era un papá primerizo, ¿no? Y me desesperaba por todo. Así que eso, por ejemplo, fue uno de los miedos que yo tuve. Ahora es que el miedo que yo tengo es que mi hijo se cree o se críe muy digital. No me gustaría eso y que se pierda el tema de lo que hemos pasado nosotros, ¿no? Los que son de mi edad o de repente un poco menos, han disfrutado mucho el tema de los amigos en la calle, de el darte un tropezón y caerte y rasparte la pierna, el de darte los golpes, el de pasar aventuras en resumidas cuentas. Yo creo que el mayor miedo que yo tengo es que mi hijo no pueda disfrutar de eso. Ahora lamentablemente se está dando, esperemos que esto no continúe, pero es uno de los mayores miedos que tengo. El otro es con respecto al tema salud. Con respecto al tema salud, siempre hay cierto miedo, no lo mantengo, no lo concentro mucho en mi mente, en mi cabeza, porque es como si lo estuviera llamando, si tengo demasiado ese miedo constante, pero sí, a veces me sale esa lucecita, ese foquito se me prende. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo siempre esté bien de salud. Es por eso de que tomo en cuenta mucho lo que come, lo que toma, no de una forma maniática, pero sí como para poder ver lo que le hace y no le hace daño, ¿no? Y poder darle, ¿no? Yo creo que como padre nunca voy a poder llegar a ser perfecto, aunque lo quiera, pero mientras haya una intención válida y tengas un corazón muy enorme y un sentimiento muy enorme por tu hijo, vas a tratar siempre de hacer lo mejor por él. Y eso es lo que pasa conmigo, ¿no? En la experiencia de padre que tengo hacia mi hijo. He escuchado algunas historias de algunos papás en el que, como dice Rubén, ¿no? Lo que quieren hacer es algo diferente a lo que han recibido cuando eran niños, ¿no? Normalmente se enfocan en las cosas que les han lastimado. Al final, como me dijo un amigo, los hijos son el resultado de los padres, aunque no se quiera que sea así, ¿no? Son los resultados, tanto en las enseñanzas, en las cosas que le suman, como también en las heridas, ¿no? Entonces, así como recalcamos en el episodio anterior acerca del crecimiento personal en las mujeres, en las mamás, que si quieres darle lo mejor a tus hijos, pues empieza por ti, para darle solo puedes dar lo que tienes, pues ahora los pocos papás que conozco, pues casi todos están muy enfocados en ese tema, incluido Rubén, ¿no?
están enfocados en el tema del autodesarrollo, del desarrollo personal, en crecer, ser cada día mejores. Tú desde antes de ser papá ya estabas involucrado en esos temas del desarrollo personal. Sí. La pregunta es, ¿qué ha cambiado o si ha sido como un detonante para hacer mucho más o simplemente el rol de papá te ha atrapado en el rol de papá y te has descuidado quizás ese tema? A eso quería llegar. Si lo he descuidado, mi tema de crecimiento personal no lo he descuidado. Yo creo que todos los días sigo aprendiendo algo nuevo, aunque sea pequeño. Y estoy aprendiendo en algo nuevo, ¿no? Que es el caso de mi hijo. Por lo tanto, yo no pienso de que haya descuidado mi crecimiento personal. Simplemente estoy aprendiendo algo nuevo en otra fase, ¿no? En otra faceta de mi vida. Pero sí, de alguna forma, he dado pausa a ciertos proyectos, a ciertas cosas que siempre he pensado, que siempre he tenido en mente, ¿no? Y el que tenga mi niño, el que tenga mi hijo, hace no de que elimine ciertos proyectos, sino que les dé más seriedad. Yo creo que esa es la respuesta concreta. Que me enfoque más en ellos, aunque de repente ahora no los pueda hacer. Por ejemplo, tengo un proyecto que estoy pensando hacerlo cuando mi hijo tenga 4 años aproximadamente. Entonces, no es que lo haya abandonado, simplemente le he puesto una pausa porque por el momento me estoy dedicando a esto. Pero sí, el tener a mi hijo me ha dado más fuerza para yo poder estar más convencido de lo que quiero y cuando lo retome, hacerlo con más punch, ¿no? Con más ahínco. Muy bien, chicas. Entonces ya estamos casi en la parte final de nuestro episodio de hoy, así que quiero escuchar algunas de sus conclusiones de todo este tema. Hay muchos temas que me hubiera encantado tocar con respecto a los padres y por el tiempo me voy a enfocar también a 2 cosas. Uno, lo que mencionaba Rubén, el ejemplo, que es parte de su desarrollo personal, y a mí me da mucho ejemplo, más bien ver parejas consolidadas en matrimonio, que si bien es cierto, aumentó bastante estadísticamente padres separados, padres solteros, mamá, papá, pero también enfoquémonos en la parte en que hay familias que se consolidan por amor. Entonces, sea o no planificar un hijo, pero eso hace que fortalezca más el amor. Y el ejemplo que yo veo acá como inquilina donde estoy es que comparten las actividades. Si tú quieres un hijo y él tiene 2 años, entonces el ejemplo que comparten acá es las actividades de la casa, no hay gritos, comparten juegos en familia, o sea, papá, mamá y el hijo juntos, y el repartirse actividades, responsabilidades dentro de la casa. Sin decir que tienes que hacer o que no tienes que hacer. O sea, cada uno sabe lo que hace y eso es lo que me agrada ver acá como ejemplo, como referencia. Y por otro lado, en cuanto a los padres solteros, también me gustaría darles un homenaje para ellos, para padres solteros, y no me refiero a que no tienen la custodia del hijo, sino que viven incluso con sus propios hijos sin la mamá, ya sea que la mamá ha hecho otro matrimonio, otra familia, por X motivo. Y conozco a varios padres así, que ellos son los que les dan el desayuno, les enseñan a vestirse, pero lo que me gusta de ellos es que más de allá de mimarlos, saben, tienen una facilidad de enseñar la responsabilidad, es decir, que ellos mismos aprenden a hacer sus propias cosas, más rápido incluso que con una mamá, de acuerdo a la conciencia de cada uno, claro, pero he visto esto y de historias muy trágicas, muy difíciles. Yo he conocido también muchas en padres solteros. Una de ellas les voy a mencionar, hace más de 3 años que todavía conocí a uno que ganó en varios juicios la custodia de su hija. Tendría 5 o 6 años. Recién empezaron el colegio y a pesar de eso la mujer hizo algo que armó un secuestro a su propia hija en la movilidad escolar. Y este secuestro, o sea, ni siquiera fue para quedarse con ella, la mandó a dejarle a un orfanato.
Y, o sea, uno te puede decir, pero, o sea, ¿cómo es que pasa eso, no? Y en nuestra ciudad, en nuestro propio entorno, suelen pasar esas cosas. Y con el afán de denunciar al papá por el descuido de la hija y porque no, o sea, permitieron que pasara esas cosas. Cuando al final con las investigaciones se descubrió eso, que ella misma armó todo esto y después de varios meses o sea, ¿qué amor le das a una hija cuando abandonas en un orfanato y todas las cosas que le pueden pasar sin protección, sin seguridad? Entonces, por este lado, también como hay cierta, no puedo decir malas, pero sí desequilibrios emocionales y mentales como mujer, también hay buenos ejemplos como papá. Entonces, para ellos un homenaje y aplaudo todo lo que hacen también por amor incondicional y por hacer mejores personas para ellos mismos y para sus hijos. Gracias, Mau. A ver, lo que yo diría, por ejemplo, como conclusión final, realmente me da mucho gusto que más personas o cada vez más personas tengan la visión que tiene Rubén en este caso, ¿no? De dar a sus hijos lo mejor y romper esos patrones repetitivos que se han estado heredando de generación en generación, al menos en las tradiciones paternas, ¿no? Como decía Rubén al inicio, a veces o muy antiguamente y mucho tiempo atrás, pues se enfocaba al tema del papá, netamente al tema del trabajo, al tema del rigor, era un concepto algo así. Pero ahora, como les digo, voy conociendo a más personas también que van muy enfocados en eso, de también sanar. O sea, a veces queremos que todo este tema de sanación, ser mejor persona y todo eso está dirigido a las mujeres nada más. Pero conozco mucha gente que ya está viendo, su visión va más allá de solamente en esta existencia y cumplir un rol específico dentro de lo que la sociedad indica que debería ser. Entonces, felicidades a todos los padres, sigan cumpliendo su rol, sigan creciendo como personas y sigan aprendiendo de sus hijos día a día. Gracias, Sí, Pau. yo quiero dar mi conclusión también. Adelante, Rubén, te escuchamos. Sí, decirles a todos los papás que vayan a ver este video de que nunca dejen de luchar por sus hijos. Y luchar no en el sentido de que no los tengas o que tengas que luchar por su custodia. Para eso también tengo un comentario, pero luchar, a lo que me refiero en esta primera instancia, es con respecto a darle a ellos lo que nosotros queremos que él sea en el futuro o que ella sea en el futuro. Si está enfermo, lucha por su salud. Si está, no sé, pasando un momento difícil en el colegio, tal vez por el bullying o porque no puede aprender ahora que hay estas clases virtuales o lo que sea, sé su héroe. Empieza a analizar por qué no aprende, por qué es que tiene esa dificultad. No solamente le dejes la responsabilidad a tus papás, perdón, a los profesores. Empieza a querer con el corazón, no con la mente. Ese es un consejo que me lo dieron en algún momento y que se los quiero transmitir a la mayoría de las personas que escuchen este video. ¿Por qué? Porque cuando queremos con la mente somos muy parametrados, pero cuando queremos con el corazón, a veces, bueno, no a veces, en la mayoría de los casos hacemos lo que realmente se necesita. Ahora, con respecto a los padres de que no tienen la custodia de sus hijos, yo creo de que hay que dar mucho amor al respecto o en ese sentido. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el hijo se va a dar cuenta de que por más que no tenga la custodia, ¿no? Tal vez se lo llevó la mamá, estamos refiriéndonos al papá, ¿no? De repente se lo llevó la mamá y el papá no lo tiene o no lo dejan ver. Mamá, tú también que estás escuchando esto, no lo tomes como un rehén al hijo. El hijo no es un rehén al que se puede chantajear para que el padre haga lo que a ti te plazca. No, para nada. Y tú, papá, sé más inteligente y simplemente limítate a darle amor a tu hijo. Él se dará cuenta en algún momento. Lo va a hacer. Y bueno, nunca se den por vencidos pese a lo difícil que sea la situación de ser papás. Nunca. Yo creo de que en algún momento, aunque no seamos recompensados, la mayor recompensa
que uno puede tener desde ya es sentir la satisfacción o tener la satisfacción de que uno está siendo buen padre y está haciendo más que otros como papá. Yo creo que ese es el mejor regalo que uno puede tener al tener la responsabilidad y al poder desempeñarse bien en el rol de papá. Gracias, Rubén. Yo, mi conclusión final que quiero compartirles es más bien como más un consejo, ¿no? Sobre todo a aquellas mamás, ¿ok? Mamás y esposas que quieren que sus esposos actúen como ellas, ¿no? Que les demuestren el mismo afecto como ellas lo hacen. Entonces, a veces el hacer eso como que limita mucho al padre, ¿no? No le dejan ser. Y recordemos que cada persona expresa su amor de diferente manera, ¿no? No esperemos que el papá demuestre el mismo amor como lo hace la mamá. Entonces, dejemos de, como, no encuentro otra palabra, como castrar el rol del padre por parte de la madre, ¿no? Déjenlo ser. Cada persona demuestra su amor de diferente manera y que ambos, papá y mamá, elijan actuar sin menospreciar el trabajo del otro, ¿no? Y así existe la posibilidad de que se puedan mejorar tanto como pareja y como persona. Entonces, mamás, papás, sigan mejorándose unos mismos para crear buenos hijos y que mejoren nuestra sociedad en general. Muy bien, muchas gracias, Rubén, una vez más por acompañarnos en este episodio y por contarnos tu experiencia y por compartir con nosotros todas esas anécdotas y conocimientos que has ido adquiriendo en este rol de padre. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, chicas, por compartir su opinión y su presencia conmigo y con nuestros oyentes. Y para terminar nuestro episodio, por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @concienciaalmáximo en Facebook y en Instagram. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como @maurinholística. A mí me encuentran en Instagram como @auténticamente.hop. Ok, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias, Bye. chao. Chao.